se quedan todos invitados, ¿verdad? Para el día martes. No se queden. Venga, gocémonos, ¿verdad? Ante la presencia de Dios, compartamos entre hermanos. La palabra de Dios nos dice, mirad cuán bueno y agradable es habitar todos juntos, ¿verdad? En armonía, como hermanos, como hijos de Dios, ya que este año, ¿verdad? Vamos a cerrar en victoria. Un año de luchas, un año de aciertos, de desaciertos, un año donde nos han tenido en incógnita, ¿verdad? Con el presidente electo, con las autoridades. Entonces, hay que gozar la presencia de Dios, a darle gracias, ¿verdad? Y a pedir que sea Dios tomando el control de este nuevo año. Vamos a la palabra de Dios. Vamos en el libro de Job. Sabemos que somos seres humanos, somos criaturas frágiles ante el dolor, ante la desesperación, ante la angustia, ante las tormentas. No sé usted cómo ha reaccionado cuando le ha tocado enfrentar un proceso en su vida, una tormenta, un desierto o algún problema inesperado que tal vez usted ha estado bien y no se esperan ciertas cosas en su vida que de un momento a otro vienen a sacarlo de descontrol, poner en descontrol. Como seres humanos somos frágiles ante el dolor y caminar o seguir en medio del desierto es un llamado a la perseverancia y a la fe. Dios nos dice por medio de su palabra, y nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero también nos dice que esas pruebas serán momentáneas. Recordemos que todo proceso es temporal, todo desierto es temporal, no es eterno. Y debemos de ver las tormentas como una oportunidad para fortalecernos espiritualmente y crecer en la relación con Dios. Muchas veces van a haber críticas. Voy a decir, en lo que a mí respecta, a mí las críticas no me desalientan, no me hacen caer. ¿Por qué motivo? Muchas veces vienen las críticas para desbaratarlo, para hacerlo retroceder para atrás. O la persona viene y lo critican a uno y dice que no puede, ¿para qué se pone? No puede cantar, ¿para qué está ahí? O si no puede predicar. Cuando cantamos las alabanzas, las hacemos para Dios. Muchas veces tenemos que prepararnos, tenemos que ensayar, tenemos que tener un tiempo con Dios para dar lo mejor. No es que vamos a venir, ¿verdad? Y subirnos así de la nada o solo porque me escuchen cantar. Pero las críticas, hay personas que critican, el enemigo se encarga de utilizar personas que te critiquen, que te desmotiven, de no servir a Dios. Pero lo que les quiero dar a entender es que en mi persona, siempre cuando alguien o escucho una crítica, yo no me enojo con la persona. Esa crítica no es para hacerme retroceder, sino para seguir adelante, para demostrarle al enemigo que Dios es más fuerte, que Dios es el que tiene el control y es Dios que nos ha llamado a servirle, no el enemigo. El enemigo solo
quiere destruir. En medio de nuestro caminar con Dios, los cristianos vamos a padecer muchos procesos o desafíos a lo largo de nuestra vida, como las enfermedades, el rechazo, críticas, la escasez, desempleo, traiciones, deudas, entre otras muchas cosas. En la Biblia, ¿verdad?, encontramos muchos ejemplos de procesos, de sufrimientos, como en el caso de Job, en el caso de José, que enfrentó la traición de sus hermanos. José fue vendido como esclavo, ¿verdad?, por sus propios hermanos. También miramos el sufrimiento de Ana por no poder quedar embarazada. También miramos, ¿verdad?, el sufrimiento de Esther porque su pueblo iba a ser eliminado. Y miramos cómo esas personas vinieron y se postraron delante de la presencia de Dios y clamaron a Él. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 33:3, dice: clama a mí que yo te responderé. Y nos da una promesa en ese mismo versículo y nos dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Entonces, ¿qué debemos clamar en medio del proceso, en medio de las tormentas? Clamar a Dios. La palabra de Dios nos enseña historias, ¿verdad?, de algunos hombres y mujeres que enfrentaron luchas, sufrimientos en su caminar con Dios, como en el caso de Job. Miramos que Job era un hombre próspero, un hombre que lo tenía todo. Muchas veces nos han preguntado cómo es posible. A mí hace muchos días atrás me dijeron: pero Lili, ¿cómo es posible? Yo siempre me he preguntado por qué las personas entregadas a Dios son las que sufren más. Porque las personas entregadas a Dios son un obstáculo, son una amenaza para el diablo. El diablo sabe que si esas personas entregadas a Dios se siguen clamando, él no va a poder hacer nada contra la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Aplastar el pueblo de Dios para desbaratar lo que Dios quiere hacer en esta tierra. Entonces, muchas veces, en medio del proceso, hasta nosotros mismos nos hemos preguntado ¿por qué? ¿Por qué has permitido esto, Dios? ¿Por qué a mí? Si yo he hecho esto, he hecho lo otro. Y empezamos. Entonces, pero Dios nos quiere levantar, Dios quiere, ¿verdad?, hacer cosas grandes por medio de sus hijos. Miramos en el libro de Job por todo lo que este hombre tuvo que pasar. Vamos al libro de Job, el primer capítulo. Y nos dice su palabra. La palabra de Dios la leemos con la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Su palabra nos dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice que este hombre era recto, era perfecto, era temeroso de Dios. Él hacía lo correcto. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yutas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y él era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado un turno los días del comité, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis
sus hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera. Así lo hacía todos los días. Dice que él iba ante la presencia de Dios y santificaba. Dice que ofrecía holocausto y pedía perdón por acaso si sus hijos se habían equivocado, si sus hijos habían pecado. Él se venía delante del Padre y presentaba a sus hijos pidiendo el perdón, la purificación, y daba ofrenda para Dios. Él no esperaba que sus hijos, ¿verdad?, pecaran. Él no esperaba hasta que sus hijos fallaran. Él venía y se presentaba ante Dios y pedía perdón con anticipación. Entonces, Job enfrentó un camino con Dios y miramos que él era próspero, era un hombre recto, era un hombre que hacía la voluntad de Dios. Job, un hombre marcado por la prosperidad. Y al enemigo no le gustaba. Al enemigo no le gusta ver a alguien que esté bien con Dios, que esté bien en el camino de Dios. El enemigo no le gusta ver a alguien que esté siendo bendecido por Dios. Pero si seguimos leyendo este capítulo, miramos en el versículo 6, nos dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales les vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job era un hombre justo, un hombre próspero, un hombre bendecido por Dios, cuya rectitud era elogiada en los cielos. Aquí miramos que Satanás le dice que cómo no iba a ser recto, cómo no iba a ser próspero, cómo no iba a ser justo y temeroso de Dios, si Dios lo tiene cercado. Cuando estaba haciendo esta enseñanza, me llamó bastante la atención que le dice Satanás a Jehová. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El enemigo se presenta ante el Padre. Dios tiene que autorizar a Satanás para poder tocar uno de sus hijos. El enemigo sabe que estamos rodeados, que Dios nos tiene cercados con su mano de poder, que nuestra casa está rodeada de vallados de ángeles. Por eso Él tiene que ir ante Dios y pedir permiso para poder tocarnos. Muchas veces es a nosotros mismos que se nos olvida que Dios nos rodea, que Dios nos tiene cercanos. Vamos a ver 5 fases por las cuales, o 5 etapas por las cuales Job tuvo que pasar. Número 1, prosperidad. Job era un hombre próspero, un hombre bendecido. Dios lo tiene cercado, pero Satanás no le gusta y va ante el Padre a pedir un permiso
Dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Dios autoriza a Satanás a tocar todo lo que poseemos, menos a tocarnos a nosotros. Aquí miramos, ¿verdad? Muchas veces estamos pasando temporadas felices, todo está bien, nuestra relación con Dios está perfecta, en nuestra casa, ¿verdad? Está en armonía, en nuestro matrimonio todo es felicidad, tal vez con algunos aciertos o desaciertos, pero eso es algo como natural entre los seres humanos, pero dentro de lo normal está todo bien, estamos siendo bendecidos, prosperados, y de repente viene el enemigo a desbaratar. Esto le pasó a Job, todo era próspero, era bendecido, tenía sus hijos, sus hijas, sus bienes, pero el enemigo no le gustaba. El enemigo no le gustaba, y miramos, ¿verdad?, la segunda etapa, donde viene la prueba y la pérdida total de todo lo que Job poseía. Dice, versículo 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arrancando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Muchas veces viene el enemigo y trae una tormenta. Viene, no has terminado de salir de una ni de dirigir lo que te ha pasado cuando viene otra. No sé ustedes, pero yo me he identificado con este hombre porque este año, como les decía, ha sido un año bastante difícil porque han pasado cosas inesperadas, cosas que nos han enseñado a depender de Dios. Problemas, ¿verdad?, que se salen de nuestras manos, después vienen problemas
en nuestras familias, viene la enfermedad, viene la deuda, la escasez y todo, ¿verdad? Como que todo cae en un mismo. Y ahí es donde no sabemos y dudamos y le preguntamos a Dios el por qué. ¿Por qué permite eso en nuestra vida? ¿Por qué si estamos tratando de hacer las cosas correctas? ¿Por qué? Dios permite a Satanás probar la fe de Job, resultando en la pérdida de las posesiones que tenía, de sus hijos y también de su salud física. Dice versículo 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Aquí miramos, ¿verdad? En vez de que Job viniera y saliera corriendo a ver dónde estaban sus hijos, a ver sus ganados, sus posesiones, para ver qué hacía para recuperarlo. Dice que este hombre se levantó. ¿Cuántos aquí, cuando ha venido un proceso en su vida, se ha levantado? Se ha levantado a orar, a postrarse delante de la presencia de Dios. Dice que este hombre se levantó, rasgó sus vestidos, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Aún en medio del proceso, miramos que Job adoró a Dios. A pesar del dolor, a pesar de todo lo que estaba viviendo en ese momento, perdió sus animales, perdió sus posesiones, perdió sus hijos. Vino la enfermedad sobre su cuerpo. Miramos, ¿verdad?, que él se levantó y se postró ante la presencia de Dios a adorarle y a bendecir su santo nombre. Y no miramos, ¿verdad?, que él dice por qué. No miramos que él le echa la culpa a Dios, sino que acepta lo que Dios ha permitido en su vida. Y aún en medio del proceso miramos que Job adora a Dios. Y dijo, el 21 nos dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios, de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cuántos de nosotros en medio del proceso nos hemos levantado a orar a Dios? En medio del proceso nos hemos levantado a clamar a Dios. Muchas veces, ¿verdad?, lo que el pueblo de Dios hace es apartarse de la presencia del Padre. Muchas veces lo que el pueblo hace es alejarse de Dios. Decir que para ser como los demás mejor no seguimos. Lo que el pueblo hace es echarle la culpa a los líderes porque no lo visitan, al apóstol porque no va a orar por él. Entonces eso solo es lo que el pueblo hace, en vez de levantarse y aferrarse a Dios. Aquí miramos cómo este hombre, en vez de apartarse, él se postra ante la presencia de Dios y sigue adorándole, sigue clamando a Dios. Etapa número 3, el lamento y la acusación. Muchas veces
hemos deseado no haber nacido. Muchas veces hemos deseado retroceder el tiempo, no haber conocido a la persona, no haber cometido algo que marcó nuestra vida. Muchas veces hemos deseado retroceder y volver a hacer las cosas de nuevo o no cometer ciertos errores en nuestra vida que tal vez en el momento lo estamos pagando las consecuencias. En el capítulo 3 de Job, miramos, ¿verdad? Dice, Job maldice el día de su nacimiento, expresando su profundo sufrimiento y deseo de muerte, preguntando por qué Dios permite tanto dolor. Muchas veces en medio del dolor hemos gritado, en medio del dolor le hemos preguntado a Dios por qué. Muchas veces tenemos que saber por quiénes nos rodeamos. Muchas veces elegimos mal hasta nuestras propias amistades. Hay amistades, ¿verdad?, que no son convenientes. No es que vamos a dejar de hablarles, no es que nos vamos a hacer enemigos de las personas, pero también tenemos que saber quiénes son las personas que están a nuestro alrededor. Aquí miramos a los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, que llegan a visitar a Job y le dicen de que su sufrimiento es a raíz o a causa de algún pecado oculto que Job cometió, argumentando la justicia retributiva de Dios. Muchas veces nos dejamos contaminar por el enemigo, pensando es que algo está pagando, algo malo hice, que Dios me está castigando. Y eso han sido algunos pensamientos que por lo normal las personas tenemos cuando hay algo en lo que hemos actuado o algún acontecimiento que viene sobre nuestra vida, ¿verdad?, que tal vez no lo hemos buscado, pero nos causa dolor. Pero aquí miramos que Job defiende su inocencia y se revela contra sus amigos y clama a Dios por respuesta, dudando de la bondad, dudando de la justicia divina, de la bondad de Dios. ¿Cuántos, verdad, en el proceso hemos dudado? Decimos, ¿por qué a mí? ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Por qué ha permitido esto en mi vida? ¿Por qué? Y son nuestras preguntas aún en medio del dolor. El por qué. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que pagar las consecuencias de los actos de mis padres? ¿Por qué tengo que pagar las consecuencias de los actos de mi madre? ¿Por qué tengo que pagar las consecuencias de las personas que me rodean si yo no he actuado mal? Muchas veces podemos preguntarnos ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite que el enemigo nos golpee tanto?
pero Dios quiere hacer algo en alguna área de nuestra vida. Muchas veces, si Dios permite la enfermedad en nuestra vida, es para que aprendamos a orar, a depender de Él, a orar por alguien más. Hace unos años atrás vino el profeta invitado aquí al ministerio y recuerdo que él me levantó la mano y dijo: con esta mano sanarás enfermos. Y pues en ese tiempo estábamos con la hermana Ana y yo le decía a ella, en vez de alegrarme me preocupé. Si me dijo que voy a sanar enfermos es porque voy a pasar enferma, voy a pasar por enfermedad. Entonces, muchas veces, si Dios permite la enfermedad en tu vida es porque tienes el don de sanidad y te ha dado la capacidad para orar por los demás. Si Dios permite que pases por la escasez, es para que puedas aconsejar a alguien más que está pasando por esa misma etapa en su vida. Aquí miramos la etapa número 4, por la cual Job pasó, la confrontación y revelación. La confrontación y revelación. Job exige una explicación a Dios. Job pregunta el por qué Dios, el porqué del proceso. Y Dios se le apareció en una tormenta, no para explicar, porque Dios no tiene que explicar el por qué permite algo en nuestra vida, sino para mostrar su propia grandeza y la complejidad del universo, revelando su sabiduría infinita. Dios no tiene que explicar por qué permite algo en nuestra vida, sino que muchas veces Dios lo que hace es mostrar cuán grande, cuán soberano es. Yo les decía, noche de gratitud, como familia hemos pasado por ciertas situaciones, ¿verdad? Que nos han sacado un poco de balance, y también vino la enfermedad de mi mamá, la que tenía que ser operada inmediatamente, y al sacar una cantidad de dinero que no teníamos, no contábamos con ella. Entonces, y yo me levanté la mañana siguiente y oré y le decía a Dios, le pedía que nos ayudara, que hiciera algo sobrenatural, porque yo sentía que ya no daba más, pero le decía: tú sabes que yo no cuento, tú sabes que mis hermanos no cuentan con esa cantidad, haz algo sobrenatural en mi mamá, haz algo sobrenatural para poder conseguir esa cantidad de dinero. Y ese día pasó la mañana y en la tarde, pues con mi hermana viene comunicándonos por WhatsApp. Y ella me decía: mira, ¿crees? Te voy a mandar los exámenes de mami por foto, por las imágenes. Y mira que no sé, me decía, se me vino alguien a la mente, no sé cómo pensás. Le digo o no le digo. Entonces yo le dije: decide, que sea Dios haciendo algo, que sea Dios tocando la puerta que tenga que tocar, abriendo la puerta que sea necesario. Y
Y así se hizo. Y para honra y gloria de Dios, esta muchacha envió el dinero, que eran 34,000 lempiras para la operación de mi mamá. 34,000 lempiras. Que yo en la mañana decía a Dios, yo no tengo, mis hermanos no tienen, no tenemos la capacidad para sacar ese dinero de un solo. O sea, en la capacidad humana podemos decir, no, voy a trabajar, un mes tengo cierta cantidad y entre mis 3 hermanos mayores pues podemos ver, pero la operación era de ya, porque el tamaño de la piedra era el tamaño de la vesícula, entonces era como para ponerse a esperar, ¿verdad? Porque Dios tenía que actuar en ese momento. Dios desde el principio, Él intervino, puso su mano poderosa. Entonces, cuando nosotros le decimos a Dios, porque si yo ofrendo, yo diezmo, yo te sirvo, Dios no nos dice, es que no te va a dar explicaciones. Dios te muestra su grandeza en ese momento. Entonces podemos preguntarle a Dios, pero Dios no tiene por qué venirnos a decir a nosotros el por qué también. Dios solo muestra su grandeza, solo muestra su mano de poder. Aún en medio del proceso Él nos mantiene de pie. Él en medio del proceso nos mantiene enfocados en la visión, en lo que Él quiere hacer. Miramos como última etapa la humildad y la restauración. Cuando aceptamos el proceso, cuando aceptamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios ha permitido, viene la restauración. Miramos en la vida de Job, que Job se humilló ante Dios. Él reconoció su ignorancia y su dependencia, y Dios lo restauró. Dios restauró la vida de Job, restauró su salud. Aquí miramos, ¿verdad?, que Dios permitió que el enemigo le quitara hijos, le quitara posesiones, le quitara el ganado que tenía en sus tierras, todo lo que él poseía. Dice la palabra de Dios que este hombre era un hombre recto, temeroso de Dios, era, digamos, el hombre uno de los hombres más prósperos de toda la región. Y el enemigo viene y le quita todo lo que poseía, le envía enfermedad. Miramos, ¿verdad?, cómo toca su piel por medio de la enfermedad. Pero después de esta etapa viene la última etapa, que es la humildad y restauración. Muchas veces tenemos que reconocer y aceptar el proceso por el cual estamos pasando. Miramos que el enemigo y Dios, el enemigo toca todo lo que tiene, pero deja a su esposa. Dios puede decir, la esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Creo que como esposas tenemos que ser, ¿verdad?, esa ayuda idónea a nuestros esposos, y en caso de sufrimiento, alentarlo, ¿verdad?, a seguir adelante.
Pero miramos el papel fundamental que tiene esta mujer en la vida de Job. Dios viene y deja a su esposa porque también el plan de Dios es traer restauración a la vida de Job, todo lo que Job poseía, todo lo que él tenía. Entonces miramos que en el proceso de restauración Dios le da más hijos a Job. Dice el capítulo 42, versículo 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Ahora, en medio del proceso, el enemigo nos va a querer dañar nuestro corazón. Tal vez por algo que nuestros amigos, nuestra familia nos dicen, el enemigo va a querer que guardemos el resentimiento, guardemos rencor, guardemos sentimientos que no son agradables ante Dios. La palabra de Dios nos dice, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces debemos guardar nuestro corazón en todo tiempo, ante toda adversidad. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jimena, el de la segunda Cesia, y de la tercera Keren Japut. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a su hijo y a sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. El proceso por el cual estamos pasando no es de muerte. Dios quiere bendecirnos grandemente, y todo lo que el enemigo ha quitado en nuestra vida, pues Dios lo va a multiplicar. Si el enemigo te ha robado la felicidad, te ha robado la paz, Dios va a multiplicar esa paz, Dios va a multiplicar ese amor, Dios va a multiplicar todo lo que el enemigo ha querido robar en nuestra vida. Póngase sobre sus pies, vamos a darle gracias